La FIFA, el máximo ente regulador del fútbol mundial, ha oficializado el formato con el que se disputará la Copa Mundial de Fútbol Masculina a partir de su 23ª edición en el 2026. Meses atrás ya se conocían algunos detalles de cómo sería el nuevo mundial que buscaba crear la organización más importante del fútbol, pero no fue hasta el mes de marzo del 2023 en el que el ente oficializó la medida. Y es que en el 2026 no solo seremos testigos de la primera edición mundialista localizada en 3 territorios distintos en simultáneo, sino que además los 3 países albergarán a 48 selecciones que disputarán el torneo en busca de la copa más preciada de este deporte. Esto convierte inherentemente a Qatar 2022 en el último mundial con 32 equipos, modalidad que existía desde Francia 98. El campeonato de la Copa del Mundo consta de 2 etapas, la fase de grupos y la fase final, ronda de eliminación o los mata-mata. En la primera fase los grupos se dividirán en 12, es decir, a los 8 ya conocidos, A, B, C, D, E, F, G y H, se le suman los nuevos, I, J, K y L. Todos estos grupos constarán con 4 equipos. Los 2 primeros puestos de cada grupo, es decir, 24 equipos, clasificarán a la siguiente fase, y los 8 mejores terceros los seguirán para sumar 32 equipos clasificados a la nueva ronda de eliminación conocida como 16avos de final. Lo que significa que el máximo de partidos que puede llegar a jugar una selección dentro de este nuevo mundial serán 8 y ya no 7, 3 en fase de grupos y 5 en la fase final. Con la introducción de este nuevo formato, el Campeonato del Mundo pasará de ser disputado en 64 partidos a 104 en 39 días. Pero, ¿por qué? ¿A qué se debe esta decisión por parte de la FIFA? Entre los más países podrán soñar con la copa y todos quieren estar en la fiesta mundialista, se encuentra uno de los argumentos relativamente serios que ha declarado el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y es la preocupación porque los futbolistas tengan descansos más largos durante la fase de grupo. Al incrementar la masa de partidos, las fechas entre compromisos de un mismo equipo se extienden un poco más, lo que le proporciona al futbolista mayor tiempo de recuperación y descanso, 1 o 2 días más. Y sí, pero hay una verdad inevitable de la que no pueden escapar. Y es que el nuevo mundial poseerá 104 partidos, casi el doble de partidos que el formato anterior, lo que inevitablemente se va a traducir en una renegociación en los contratos por derechos de transmisión y publicidad, los que podrían hasta duplicarse con respecto a mundiales anteriores. Pues es simple, a mayor cantidad de partidos, mayores son los ingresos por transmisión y mayor es el tiempo de exposición para las marcas anunciantes dentro y fuera de la competencia. La Copa del Mundo es la gallina de huevos de oro para la FIFA, y mientras más rédito logre obtener de su preciado tesoro, mejor, sin importar cómo afecta esto a los hinchas, a los futbolistas y al fútbol en sí mismo. Pero ya volvemos con esto, primero terminemos de explicar esta chanfaina. La inclusión de más selecciones al campeonato mundial también significa una nueva distribución de cupos para las confederaciones continentales. Y la nueva entrega de plazas para la competencia más importante de fútbol en el mundo ha cambiado de la siguiente manera. Europa suma 3 plazas nuevas a sus 13 ya existentes, lo que significa que tendremos 16 europeos para Norteamérica 2026. Asimismo, Oceanía pasa de tener un cupo para el repechaje a tener un clasificado directo más un repechaje. Probablemente ese clasificado directo sea Nueva Zelanda, ya que Australia juega en Asia. Así que agárrense porque Islas Fiji llega más motivada que nunca para los repechajes. Las confederaciones más beneficiadas en materia numérica son las asiáticas y las africanas, pues Asia pasa de contar con 4 plazas directas más un repechaje a obtener 8 plazas directas más un repechaje, mientras que África hace lo propio y aumenta de 5 cupos a 9 directos más un repechaje. Sudamérica suma a sus 4 cupos directos 2 más y termina con 6 cupos directos más un repechaje. CONCACAF aumenta su lista de 3 clasificados directos y un repechaje a 6 directos y 2 repechajes. Sí, 2 repechajes, pues se le concede un repechaje extra por ser la confederación anfitriona del torneo. Ah, sí, y por cierto, la clasificación ya no será 31 equipos más anfitrión, sino que dentro de las 48 selecciones están incluidas las locales. En el caso de Norteamérica 2026, CONCACAF tendrá solo 3 cupos directos al ya estar clasificados los 3 dueños de casa. Es decir, se viene el primer mundial para Jamaica. Bolt es ahora cuando debes hacerte futbolista. La inclusión de 16 equipos nuevos puede generar la percepción de que creará una Copa del Mundo mucho más competitiva, atractiva para el público y que se convertirá en una competición muchísimo más difícil de ganar. En teoría, ser el mejor entre 48 es mucho más meritorio que ser el mejor entre 32. De hecho, en algún momento leí en internet a alguien aprobar la cantidad de equipos con el argumento de que este sí será un verdadero mundial. Pero lo cierto es que la cantidad de equipos en un torneo de las características de la Copa del Mundo no tiene por qué ser garantía de competitividad y mucho menos de
de dificultad. La naturaleza de un torneo corto como el Mundial premia a aquel que gane sus 7 compromisos, ahora convertidos en 8, por lo que la dificultad que alegan agregarle a la competencia con la inclusión de los 16 equipos nuevos sería un mero hecho impresivo, algo más cercano a la apreciación, a la perspectiva, que a lo real, pues en lo tangible, la dificultad agregada es de un partido. Y ojo, no digo que sea fácil ganar un partido mundialista, ni busco restarle mérito a los campeones mundiales de distintos tiempos, solo remarco que la adición de más equipos no generaría un cambio tan grande en la dificultad como se podría llegar a creer. En mi opinión, porque sí, este video es una opinión por si no lo notaron, la nueva cantidad de equipos puede llegar a desvirtuar la competitividad del campeonato mundial a cambio de nada para los espectadores. Por poner un ejemplo, la Francia de Mbappé va a seguir derrotando a sus rivales, solo que esta vez tendrá un partido más contra Curazao. Ya en mundiales anteriores, realizados con 32 equipos, vimos partidos cuya diferencia de nivel entre países era exageradamente grande. Partidos en los que un país quedaba en evidencia y hasta ya querías que termine el encuentro rápido sin ser del país goleado. A esto se le suma que en las fases de grupo disputadas con 32 selecciones, la diferencia de nivel en muchas ocasiones solía dejar fuera del certamen a 1 o 2 países a quienes les faltaba un partido por disputar, creando así partidos intrascendentes en el evento deportivo más importante del planeta. Asimismo, esta decisión puede terminar creando un efecto contrario al esperado, pues al incluir más equipos, también se crean más encuentros que no suelen despertar el interés del espectador de fútbol ocasional. Sí, tú y yo nos vamos a levantar a las 4 de la mañana para ver un Afganistán-Papúa Nueva Guinea por el grupo T del Mundial, pero estos partidos por lo general terminan sin atrapar al público más espontáneo, así como el público más joven, una masa de espectadores que las instituciones que rigen el fútbol mundial en la actualidad maximizan sus esfuerzos por capturar. En este apartado voy a hablar un poco más de las eliminatorias de mi continente, Sudamérica, pues son, bajo mi consideración, el campeonato más desvirtuado con las nuevas medidas realizadas por FIFA. Las eliminatorias de CONMEBOL han pasado de ser las más complicadas del mundo y clasificar a los equipos más aptos del continente a convertirse en huevo podrido y que se queda fuera, pues de 10 participantes solo quedan imposibilitados de jugar el torneo mundialista 3, clasificando así a casi todo el continente, lo que, a mi entender, podría mermar la competitividad de la que alguna vez supo ser la eliminatoria más complicada del mundo. Y no me malentiendan, si Perú queda séptimo y le gana en el repechaje a la República Oriental de Indonesia por medio gol a 0, voy a llorar como una nube de marzo. Pero eso no quita que inevitablemente la exigencia que antes se requería para participar de un mundial, en la actualidad ha disminuido, lo que en su defecto se verá reflejado en el nivel que presenten los equipos dentro de la competición. Brasil es una muestra de ello. La poca rigurosidad que encontraba en el continente ha hecho que le cueste cada vez más superar cuartos de final de un mundial. Argentina no entra al debate, su nivel mostrado en los últimos 3 años es un caso único y muy específico de un conjunto de situaciones, valores y que será motivo de comentar en otro video. Vamos a lo razonable, aunque muchas veces el fútbol no entiende de eso. Las competencias clasificatorias alrededor del mundo bajarán mucho la vara con la que miden el nivel de los equipos, lo que podría favorecer a la larga al continente europeo, que en su eliminatoria no obtendrá un cambio tan relevante a comparación de otros continentes. Estas nuevas medidas podrían ocasionar que la brecha de nivel de las selecciones europeas con respecto a las de otras partes del mundo se incremente, al reducir la rigurosidad de las competencias en las que participan países que representan una amenaza para las selecciones del viejo continente. Las eliminatorias alrededor del globo se convertirán para muchos países en un mero trámite, lo que no solo reducirá el nivel comentado, sino también la emoción y expectativa con las que se vivían, lo que podría llegar a convertir a las eliminatorias en un torneo insípido. Y aunque es verdad que el continente sudamericano muchas veces alegaba merecer más cupos para el torneo mundial, hoy las medidas adoptadas no responden al nivel de las eliminatorias, sino a cuántos necesita la FIFA meter en su torneo. En los últimos años, las autoridades que toman las decisiones sobre el deporte rey alrededor del planeta han demostrado tener una visión infantilmente europeizada cuando de tomar decisiones y generar cambios en el deporte se refiere. Olvidan el contexto al cual pertenecen y emulan acciones que se realizan en el viejo continente sin mayor análisis ni investigación. Es básicamente un funciona en Europa, hay que hacerlo nosotros también. Europa hace muchas cosas bien, tienen el fútbol más competitivo del mundo y seguramente haya muchísimas gestiones que son dignas de aplaudir, pero lastimosamente el mundo
no es Europa. ¿A qué me refiero con todo esto y cómo guarda relación con Norteamérica 2026? Les explico con un ejemplo. En 2019 la Conmebol dio luz verde al proyecto de las finales únicas en el continente sudamericano para las competencias continentales de clubes. Una sede neutral elegida con anterioridad sería el recinto que recibiría las finales tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana, intentando replicar la emoción y expectativa que generan las finales únicas en las competencias europeas de clubes. La Conmebol ignoró que dirige el fútbol sudamericano y realizó estas medidas. El resultado, estadios vacíos en las finales más importantes del continente y por consecuencia, el fracaso de las finales únicas en Sudamérica. No había que ser un genio para entender que el continente austral no cuenta con la misma infraestructura vial que el europeo, o que la conectividad y la facilidad para movilizarse entre países es por mucho más compleja que en el viejo continente, o que el nivel de inversión del hincha sudamericano para asistir a una final de su equipo en otro país se triplicaría con gastos en pasaje, alojamientos, entrada y alimentos, en comparación a una final realizada en su país, en donde sales de tu casa, tomas el colectivo y llegas al estadio. El mismo padecimiento de una perspectiva sesgada y con poco análisis parece esbozar nuevamente una autoridad del fútbol mundial, pues la FIFA ha tomado la decisión de elegir a los 3 países norteamericanos como sede de la próxima Copa del Mundo. Uno de los pocos puntos positivos de la gestión de Qatar 2022 era la localización de los estadios sedes de la fiesta mundialista. La cercanía entre recintos permitía que tanto hinchas como periodistas logren disfrutar y asistir hasta a los 3 partidos que se jugaban en un día de competencia. Los alojamientos, establecimientos de comida y demás infraestructura necesaria para el desenvolvimiento de las actividades que demanda una fiesta como esta estaban congregados en una zona no solo pequeña, entre comillas, sino que bien conectada, lo que ahorraba tiempo, energía y dinero a los asistentes a la fiesta. Esto se traduce en una mejor experiencia para quienes hacen todo lo posible por asistir al evento más importante del fútbol mundial. Ahora bien, la movilización entre Estados Unidos, México y Canadá no será ni de cerca algo sencillo. Lo más probable es que se convierta en un reto para los espectadores, quienes tendrán que aumentar considerablemente su inversión en todos los sentidos si desean movilizarse entre los 3 países. Y sí, entiendo que por lo general en la fase de grupos los países disputan sus partidos en zonas regionalizadas, disponiendo de estadios a una distancia cercana entre sí para determinado grupo. Pero cuando la fase siguiente dé inicio, entonces la necesidad de desplazarse entre países será inevitable. Y para aumentar los problemas, esto solo sucederá en las etapas de 16avos y octavos de final, pues según varias informaciones, a partir de cuartos el torneo pasará a disputarse en su totalidad en Estados Unidos, generando así mayores dificultades entre los asistentes, porque como te toque jugar grupos en Canadá, 16avos en México, octavos de vuelta en Canadá y finalmente cuartos en Estados Unidos, hermano, mejor cómprate un terreno y solucionate la vida. Y este es un punto que no termino de comprender. ¿Realmente era necesario distribuir el evento entre 3 países distintos? Estados Unidos era capaz de albergar el evento por sí solo. La inclusión de los otros 2 países es un hecho inexplicable, más aún cuando echas un ojo a las sedes presentadas y notas que casi el 71% del campeonato mundial se va a realizar en USA, quien cuenta con 12 sedes distribuidas por lo ancho y largo de su nación, mientras que Canadá y México tendrán 2 y 3 respectivamente. Nuevamente todo parece indicar que la visión europeizada que aparentan poseer las autoridades del fútbol mundial podrían terminar complicando innecesariamente el espectáculo para quienes desean asistir al evento, porque sí, es mucho más factible organizar un mundial en territorio europeo como, no sé, España, Portugal y Francia, países interconectados y con territorios comprimidos a comparación de Norteamérica. Quiero creer que el Consejo de la FIFA cree firmemente que es igual de fácil moverse por Europa que por América, a pensar que directamente no les interesa crear mejores condiciones para los asistentes. En fin, personalmente espero y deseo con todas mis fuerzas equivocarme y que el Mundial de Norteamérica sea el mejor mundial de todos los tiempos, la gente disfrute, las eliminatorias no se conviertan en un torneo simplón y realmente se eleve el nivel del espectáculo, aunque en principio no parezca que esto sea posible. Esto no es un deseo, es simplemente una opinión y yo me despido diciéndoles buenas noches.